Acá estamos. Con Karina Perticone. Ya arrancamos este relleno, Karina. Buenísimo. ¿Viste las empanadas estas que las ves así oscuritas para los que se engancharon ahora? Estamos acá, vamos a presentar todo como corresponde. Estamos en el Museo Histórico Nacional con una grosa como Karina Perticone que se sabe vida y obra, en este caso de don Francisco Figueredo, el amigo cocinero y pastelero y algunas cosas más. De 1870 es esta receta, ¿eh? Y estas empanadas, que las ves así marroncitas, son marroncitas porque se hacen, ahora un ratito voy a mostrar la masa, con grasa, canela, yemas y vino blanco. No tienen agua. No. Para arrancar y para seguir voy a seguir con el relleno. Pero a este relleno que tiene, insisto, dimensionen esto porque está buenísimo que se puedan trasladar, que todos juntos nos traslademos al 1870. Esa empanada que vos solés comer en tu casa o que pedís en el delivery o lo que sea, bueno, viene de acá. Viene de acá. Viene de acá, ¿verdad? Sí, viene de acá. ¿Desde qué época se hacía empanada? Yo voy a poner la carne mientras tanto. ¿Tenés registro? El registro más antiguo que encontré es del siglo XVIII, pero todavía no empecé el XVII. Porque vos sos, claro, vos vas por orden estudiando. Sí, voy para atrás en realidad. ¿Sos bien con metódica? Esto. Sí, porque esto es para mi tesis. Entonces, sí mira. o sí lo tengo que... y bueno, ¿Y cuál 18, es el título de la tesis, ya que estamos? el título de la tesis es... No tengo título, así que si quieren sugerir uno, tengo la bajada, que es la comida y la cocina local en la literatura porteña. Apa. Sí. O sea que hay mucho. Y llegaste al 1800 y ya todavía no llegaste al 1700. No, esto era yo tengo que hacer dos búsquedas. Una, ver cómo era la cocina según los documentos. Sí. La otra es ver qué dice nuestra literatura sobre nuestra... para cruzarla. ¿Por qué? Porque la literatura dice unas cosas que en los documentos... O sea, en realidad no dice las cosas que están en los documentos. Y a partir de la literatura fue que se armó la historia mediática sobre la cocina argentina a fines de la década del 90 y principios del 2000. Y se creó una historia de que no teníamos cocina y de que no teníamos pasado que no es cierta. Voy a decir algo. No es cierta. Ya la veo porque ya me gusta porque ¿viste? Saca Sí, la lanza. salgo la bandera, sí. Entre tantas otras cosas, ahora por suerte ya no tanto, pero cuando arrancamos con Cocineros hace 14 años, la palabra identidad era como acéfala dentro de la Argentina. Y estamos buscando la identidad, de qué se trata. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio con nuestra cocina? Con nuestra... O con los que se encargaron de contarla, digamos. Pasó esto, no hubo nunca hubo una iniciativa de investigación concreta, orgánica, institucional. Entonces se hizo de forma mediática. Mucha cocina francesa, sin método. No, el tema no es, eso está bien porque era la cocina del momento, pero nunca se investigó el pasado seriamente. Entonces, cuando fueron a hablar del pasado de nuestra cocina, no voy a decir quiénes, pero, porque no lo voy a decir, pero... Puse calabaza, sí, lo viste bien, es calabaza. Calabaza. Recurrieron a la literatura en sentido estricto, a las novelas, a las ficciones, a los ensayos, y no a los documentos. Entonces, esas literaturas tan personales, tan sesgadas por dónde vivía el autor, en qué círculo social se movía, en qué segmento socioeconómico vivía. La bajada de línea que quería tirar, que forma parte. Exacto. Entonces, si uno va y se fija en las ficciones, vas a tener algo de información, pero no hay que recurrir a los documentos, a la prueba arqueológica. Lo que nos ha llegado, yo me acuerdo mucho en el Matadero estaba de Esteban Echeverría el tema mencionaban aparentemente por primera vez la palabra matambre, por ahí andaba la cosa. Sí, ya hay registros de la palabra anteriores, ahí va. Pero pensá que el Matadero se escribe en 1837, pero se publica en 1870 y pico. Tiene una data terrible, ¿no? Así que, pero pará. Pero en 1837 Echeverría escribe otra cosa que es fabulosa, que está online, se puede bajar gratis por todos lados, que es la apología del matambre, que es lo más. Apología del matambre, es todo, ese texto es todo.
En el Museo Histórico Nacional, aquí estamos disfrutando justamente de la semana de la comida histórica. Hablás de todo esto, ¿verdad? Sí, Haces un sí, recorrido. sí. Contanos un poco la propuesta, porque mucha gente se va a ir acercando hoy, mañana, pasado. Y está buenísimo. Gracias, mi amigo. 200 ingredientes, ¿no? Más o menos. Tomate vino ahora, ¿eh? Ahora me vas a contar, pero... Dale. Vamos con carne, Sí. cebolla, pimiento morrón, mucha grasa, se usaba mucha grasa. Mucha grasa. Zapallo. Zapallo, tomate. Voy a empezar a ir voy a bajar un poco el fuego y voy a empezar a ir con los condimentos, porque hay condimento no solo en el relleno, sino también en la masa. ¿Me querés ir alcanzando, Cari? Sí. ¿Querés empezar por el comino? Sí. ¿Y sabes por qué empiezo por el comino? Porque vi muchas recetas en todos esos libros que estuvimos viendo para elegir qué receta hacíamos. Vi muchas recetas en donde el comino, viste que ahora medio que ya decimos salpimentamos. Parece que ahora le ponemos pimienta a todo. Los cocineros, cocineras tenemos un poco eso, ¿viste? Como que ya formó parte de la pimienta, medio que forma parte. Ahora después voy a contarles por qué salpimentamos y por qué. ¿Nunca escuchaste? Ay, la cocina argentina es aburrida porque no tiene especias. ¿Escuchaste alguna vez eso? Sí. Bueno. Solo en el norte tienen un poco. Bueno, no es así. O sea, no es que la cocina es aburrida porque no tiene especias. Los argentinos, los franceses vinieron, nos bajaron la línea, saquen las especias, como se la bajaron a todo el mundo, y nosotros fuimos los más obedientes. Sumisos. Los más sumisos y los más genuflexos, y sacamos todas nuestras especias y solo dejamos sal, pimienta y excepcionalmente nuez moscada. Ahí va. Para la cocina de prestigio, ¿no? Se ven mucho las especias, Sí, pero mucho, como la primera que aparece todo el tiempo es comino, comino, comino. De hecho lo ponen en plural. No, porque eran granitos. Claro. Cominos, cuando es en plural, son granitos, sí. Granitos de comino le ponían, Sí. te diría que a todo. Pasteles de choclo, en Sí. fin. Seguimos haciendo todo esto y le voy a poner otro ingrediente más. Dos voy a poner, que estos los voy a cortar. Voy a ponerte las empanadas acá. Se siente el aroma, permiso, Sí, cómo no. ciruelas. Y mientras voy cortando las ciruelas y la pera bien verde para que no se nos rompa, hay pera o hay membrillo, no estamos en época de membrillo ya, pero si estuviese en época de membrillo le agregan membrillo. Me vas a contar, le voy a poner pimienta, por supuesto, ahí va. Y le ponemos con ganas, Entonces, comino, pimienta, nuez moscada andaba por acá, ¿no? Pimentón, ají molido no, pero ¿por qué no? Vos antes me contaste algo. El ají se ponía ¿Crudo, directo? fresco, sí. Pero si se usaba seco, se usaba así. Esto se llamaba en el siglo XVIII en rama. Bien. Ají en rama le decían. Si estaba molido le decían ají pisado. Ají molido ya es del siglo XIX, la denominación, ¿La ¿no? denominación molido? Sí. Qué investigación, qué notable. Estamos con Karina Perticone. Un libro abierto, gente. La verdad, estamos disfrutando y mucho. ¿Te gusta picante? Imagínalo a Figueredo. ¿Cómo le gustaría? Ese era medio picantón, Figueredo. Sí. No, yo creo que sí, que le pondría bastante porque... Eso haremos. Si bien en esa época se comía menos picante acá que en otros países, se comía más picante de lo que se comió después, digamos, Es como que durante ahora el siglo XX. Poco a poco estamos Se va recuperando recuperando eso. Sí, pero se toma como moda externa, no como algo de acá, que es lo mismo que pasa con un montón de cosas. La anguila, por ejemplo, acá se comía anguila durante el virreinato, había anguila, se comía anguila frita, las lagunas de Buenos Aires están todas llenas de anguila. Pero acá la empezamos a comer en el 2000 y algo, cuando hay restaurante vietnamita, entonces ahí sí, vamos y comemos anguila. O sea que estamos recuperando, es como que dio toda una vuelta. Nosotros lo dejamos y nos creemos que estamos agarrando Algo que ya nuevo. teníamos. Pero lo mismo pasó con el tomate seco, lo mismo pasó con el pato, lo mismo pasó con un montón de cosas. Hablábamos del cordero recién, principio Sí. del siglo pasado, y no tan principio, bastante avanzado el siglo pasado. Las Sí. carnicerías estaban llenas de cordero, Sí. en todos lados, no solamente Sí, en la sí, Patagonia. sí, sí. De hecho, hay cordero en toda la Argentina. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó, Karina? Totalmente. Y pasó de moda, se empezó a considerar una carne baja, de poca calidad, de las modas. ¿Nos Las embaucaron? modas.
Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. engañados. Gran tuitera, Karina, quiero decir, ¿eh? Acá se está conteniendo, pero gran tuitera. Por favor, Karina, el tuit. Tenés que seguirla en tuit. Sí. El tuit es Caripert. 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 Sí. Gran tuitera. Un poco de nuez moscada adentro. No le voy a poner canela porque la masa lleva canela, que vamos a hacer en un momento. Sí. Hay más ingredientes. Nosotros tenemos un relleno. Esto ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora es dejar que esto enfríe. Ya tenemos uno frío, ¿verdad? Faltaría ponerle más ingredientes. Le vamos a poner más ingredientes, mi amigo. Claro que sí. ¿Lo tenemos cerca el frío? Entonces, esto está. Yo acá apago el fueguito. Hablame de la época. ¿Cómo era sentarse a comer, no sé, en el Depende 1800 y pico? Depende de dónde. Porque ya esa Ahora, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá. Ponele. Acá, esta era la quinta familiar de los Lezama. Estamos en esto queda en el Parque Lezama. Esto es el Parque Lezama, esta era la quinta familiar de los Lezama. ¿Cómo se comía? Depende. Las clases altas porteñas tenían como un doble... Hacían algo que se llama diglosia culinaria. Tenían una comida... ¿Diglosia culinaria? Diglosia culinaria. Atención ahí. Un estilo de cocina para la vida pública, y otro para cuando se iban a la estancia, estaban en el campo. Entonces en el campo comían el locro, comían empanadas, comían carbonada, comían frangollo. Comían lo que les gusta a todos, digamos. Y cuando estaban acá, tenían el cocinero francés o español, que todos cocinaban a la francesa para esa época. La además. época de la famosa manteca al techo. Esto es un poquito, bastante. Antes ya cocinero francés era como... la cocina de prestigio era francesa. Era francesa. O sea, ya en aquel entonces. Sí, por ejemplo, Figueredo, Sí. la mayoría de sus recetas están muy afrancesadas, menos las criollas, digamos. Claro. No se llamaba criolla en esa época, se llamaba cocina del país. Cocina bueno criolla aparece a mediados de 1890, de la década de 1890. En muchos de estos libros que estuve relojeando muchas recetas, imagínense, para decidir esta, tuve como una semana más o menos. Me imagino. Sí, porque es apasionante. Es apasionante. Sí, es apasionante. Vénganse al Museo Es Histórico apasionante. Durante este fin de porque es apasionante. Pero en muchas leía todo eso. Relleno del país, picadillo del país. Del país. Decía, del país. país, claro. Lo tengo que interpretar como criollo, Claro, porque argento, claro, no sé. que era de acá, digamos. Claro. Se decía del país. Criollo va a aparecer recién. Hoy se metió una vida. Salvemos a las abejas. Salvemos una vida. Que las abejas nos están salvando todos los días. Se cayó una abeja adentro, Una abeja. vaya mi amor. Miren qué amor, Juan. ¿Y sabés por qué? Se metió acá adentro? Porque hay mucha especia y porque también hay algo dulce acá adentro, Porque hay porque tiene dulce. azúcar. Parece como nada, está relacionando todo. Bueno, es por eso. Si yo la voy a dejar acá, no quiero que se vaya secando y que vaya tranquila. Un poquito de azúcar no puedo dejar de ponerle. Mete azúcar, mete. Muy dulce, ¿eh? Bueno, los postres ni hablar, pero a todo le ponían un Sí, toque dulzón. Sí, sí. No, no. O sea, a la cocina francesa no. La cocina francesa se había sacado de encima Especias y especias agridulces. y dulce salado. Especia y dulce salado fuera. Hemos sido engañados. como dijo nuestra amiga. Hemos sido engañados. Vuelve a entrar a la cocina francesa recién con la difusión de la guía culinaria de Escoffier. Grosso Escoffier, yo lo tenía. el No, Escoffier. sí, está buenísimo y es re interesante. Pero la cocina francesa se saca, o sea, agarran y dicen, de ahora en más sacamos la mayoría de las especias. Ahora, Sí, estoy haciendo un recorrido por nuestra historia Sí. reciente. Recién ahora nos estamos desempolvando un poco todo esto, lo franceso de la técnica o de la nouvelle cuisine, etcétera, etcétera. Hablo de los 60, 70, 80. Recién ahora miramos para adentro. Mirá, los últimos 10 años, te diría, 10, 12. Porque yo me acuerdo de cuando me recibí hace 23, no íbamos afuera a buscar las técnicas y todo lo hacíamos como se hacía allá. Ahora la globalización y la búsqueda de lo propio nos hace volver y darnos cuenta que teníamos de todo y que nos dejamos de usarlo y de mirarlo. sí y no, te digo. Por un lado sí. ¿Y por otro lado? Por un lado pasa esto y por el otro lado medio que cambiamos de collar, pero no de dueño. O sea, no dejamos de tener dueño. ¿Por qué? Porque nos pusimos el collar de las cocinas del Pacífico. ¿Ahora? Sí. O sea, no de las cocinas del Pacífico, sino de todo lo que se
exhibe, se muestra y se aprueba, sobre todo en California. La cocina, ¿no? Lo que fue la cocina californiana de los 90. Eso es cierto, pero ¿no crees que a lo largo y a lo ancho de la Argentina se está rescatando mucho lo propio, el producto? Sí, lo que digo es que no eso es, está que no es sucediendo en los general. últimos 10, 12 años. Digo que no es general, que no está todo el mundo. Todavía... No tiene por qué estar todo el mundo, pero digo, pero sí tendría que haber para mí, en las escuelas de cocina sí se tendría que enseñar esto, y no se enseña. Yo creo que en las escuelas. En las escuelas, se tendría que enseñar esto, ni siquiera en las de cocina. No, totalmente. Che, le estoy poniendo, vamos a repasar porque tiene de todo. Vos decís, ¿pero qué tenés? ¿Un guiso dentro de una empanada? Ponele. De hecho, de las empanadas más ricas que comí son las del mercado de Tilcara, que parece un guiso dentro de una empanada. Es espectacular. ¡Oh, Dios mío! Esas sí que quedan para la historia. Tremendas, sí. Tremendas. Y yo lo vi, no me lo contaron, rellenándolas en caliente, a todo lo que da, y ahí al toque a la fritura. Grosso. Bueno, aceitunas. Poné alcaparra, por favor. Sí, señor. Alcaparra, vos fijate la combineta, el contraste. Ahí, y yo pondría la mitad. Bueno, no quiero meter los garfios. No, está muy bien. Metimos todo. ¿Te gusta cocinar? Me imagino que sí. No. ¿Sos de comer? ¿Sos de estudiar? ¿Sos de disfrutar? ¿Sos de asesorar? Más no de cocinar. Yo estudié, me recibí, hice primero de pastelera, después de cocinera, porque quería ser periodista gastronómica. Pero soy muy vaga. No, pero estás todo el día estudiando. Y aparte ¿En qué momento vas a...? Vivo rodeada de cocineros y cocineras, entonces aprovecho y... Ahí va. Che, bueno, yo acá terminé el relleno. O sea, podemos ponerle más cosas, les ponían más, sí, seguramente. Esta tiene, como dijimos, zapallo, tomate, cebolla, morrón. No tiene ajo. ¿Se usaba mucho el ajo o no? Ahora se está usando mucho. No, depende. Depende, por ejemplo, en la cocina del país antigua, ajo poco. Ajo poco. Cebolla siempre. Pero igual te digo, vos pensás que esta receta está sacada de la edición del año de 1925 de Figueredo. Figueredo encima vivió 1000 años, por eso tuvo tiempo de ser pirata. Porque vivió 1000 años. Entonces, 1925 reedita su libro y agrega esta receta que no estaba en las ediciones anteriores, y él pone empanada antigua de 1870. O sea que estamos hablando de una receta que puede ser... Ya era antigua en 1925. Ok. ¿Sí? Okay. Hablando de empanadas antiguas, de museo, de cocina argentina, de cultura gastronómica, de historia, nosotros vamos a dar un paseíto por allá y vamos a volver en un ratito a hacer la masa, que ya te adelanto que no tiene agua, Vino blanco, yemas, leche. Estoy mirando de reojo porque son 25 ingredientes. Harina y canela. No, y canela. No me venía la canela. Y grasa, por supuesto. Y vamos a. Y obviamente en este caso no las vamos a freír. Después les voy a preguntar. Esta te la dejo para después. ¿Se freía mucho? ¿Se horneaba mucho? No me lo digas ahora. Me lo decís después. Sí, señor. Claro que sí, acá estamos con la amiga Karina Perticone. Lo que hemos hablado con Karina en este rato. No se salvó nadie. No, pero a ver si nos entendemos. A ver, el pastelero y confitero nacional por Figueredo. Este libro es de 1914, es una reliquia. Y fue un hit, un bestseller, digamos. Sí, todos los libros de él se vendieron muchísimo, se agotaron, se plagiaron, se hicieron ediciones piratas. Una se hizo en Uruguay. ¿Ediciones piratas? Sí. ¿Ya existía la piratería? Sí. Bueno, de todo. Realmente se cansó de vender libros y además los reeditó muchas veces. El 25 fue el último, año 25, la última tirada de su libro. Se agotó enseguida, tuvo que reimprimir. Mirá. Sí. Mirá el amigo Figueredo. Bestseller full, sí. ¿Tenían cierto poder los cocineros de la época? No era como ahora, que... No, digo que no. A fondo, al hueso. Lo que digo es que no tenían todo el tinglado mediático que tiene, ¿no? Y que pueden decir un montón de cosas, que pueden conseguir un montón de apoyos, que pueden tener... No lo estoy diciendo como algo malo. No, ya sé, estoy diciendo un chiste. Al revés. O sea, eso depende de lo que uno hace. Es cierto, pero digamos que
te daba como un corte ser el cocinero. No, de por supuesto, por Figueroa supuesto. Alcorta. Sí, te lo daban en el gremio, digamos, ¿no? En el mundo, en el gremio, porque no hay que olvidarse que los cocineros eran muy, en el siglo XIX todavía eran muy mirados de coté. Ah, mira. No era como ahora que hay Claro. estrellas, eran muy mirados de coté. Straight off the rock. Que no está bueno que fueran mirados de coté. Y tampoco tanto como estrella, no vamos a decir las cosas. Vamos a decir todo. La verdad, tenés razón. Vamos, vamos. Salud, gente. ¿Qué le voy a poner a esta masa? Harina, por supuesto. Pero los líquidos son leche, 2 yemas adentro y vino blanco. Sequito este. ¿Está pesado? Uy, 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 ese sí. Mirá, un vaso. Vos dale. Yo le doy, ¿eh? Claro, a ver, las recetas también se escribían así. Un vaso, Sí, un vaso, una cucharada, una pizca. una pizca, una pulgarada, una narigada. Atente con eso de una La narigada narigada, que es muy polémica. No, pero en la época tiene, aspiraban tabaco. aspiraban tabaco, aspiraban rapé, que era el tabaco en polvo. Entonces, la medida, ¿no?, de aspirado lo llamaban, bueno, una narigada. Entonces, lo que hoy una sería una narigada de pizca. azúcar, claro, sí, como una pizca. Le voy a poner Pero una pizca. es como la primera vez que vi eso en un libro de cocina antiguo argentino, dije, Epa, ¿qué pasó acá? pero era por el rapé. Le puse una cucharada de azúcar. ¿Y qué le voy a poner? Otra de canela. Sí, llevaba canela y es rico. Y ahora empiezo a relacionar de manera absolutamente autodidacta y atando cabos e hilos, no como una hiperprofesional del estudio y de la justeza de la palabra, como Karina Perticone, pero estoy relacionando la masa de mi abuela Luisa mendocina, de su pastel de papa, que Claro. le ponía masa al pastel de papa, Claro. le ponía canela, y también canela por Claro, arriba. Le siguen poniendo canela Sí, en muchos también. Mendoza, sí, que me encanta, queda bárbaro Y con vos decís, canela. mirá vos cómo fueron viajando los ingredientes, las costumbres, sí. las influencias, inspiraciones, digamos. Sí, las inspiraciones de las que hablábamos hace un rato. Hablábamos de inspiraciones, está bien. Che, mucha grasa. Nosotros hemos recorrido y seguiremos recorriendo la Argentina con cocineros argentinos y cocineras. Y hemos visto masas de todo tipo. Todas tienen grasa, o en general la mayoría tienen grasa, alguna manteca. Y las proporciones por kilo de harina, ves algunas que tienen 100 gramos, otras 150, otras 200 y muy osadas. En Santiago, por ejemplo, 250, también alguna de Tucumán, depende de la familia, ¿no? Estas Sí, tienen claro. 300, o sea, acá es todo más. Toda una bomba. Más grasa, más Todo azúcar. es maximalista, todo más. ¿Te gustó lo de maximalista? Sí, es así, todo a lo grande. Era así, ¿no? Sí. O sea, obviamente que tenían otro desgaste. Sí, por Pero supuesto. tampoco No había vivía- delivery, Beto no Mano, había ¿eh? control remoto, no había taxi, no. No. Quemaban, pero tampoco vivían tantos años. Bueno, es Claro. una excepción. Lo de Figueredo vivió como 80 y Sí. tantos, ¿no? Más de 83 años, seguro. Qué Sí. bárbaro, ¿no? Sí, era una cosa excepcional y con una vitalidad. Y él seguía dando entrevistas, ya avanzado, siglo XX, año 25, 28, 29. En el 29 fue cuando le hizo juicio a Antonio Gonzaga, Voy a hacer juicio acá también. que le copió un montón de recetas para su libro. ¿Le hizo juicio? Le hizo juicio, sí. Le hizo un juicio Las y... recetas nunca tuvieron copyright, es como que nunca tuvieron como... eh, Quedaba... No tuvieron hasta que empezaron estos juicios y ahora la receta, como texto escrito, está protegida. Lo que no se puede prohibir ¿Ah, de sí? ningún modo es la ejecución de la receta. Eso no lo puedes prohibir Como- y me parece muy bien. No, claro, si no se muere la cocina. Claro, digamos, se no muere la evoluciona cocina. más. Pero La privatizás y chau. como texto escrito también, eso no lo saben muchos. No, ¿eh? sí. Sí, hay 3 tipos de invención relacionada con la comida que se puede proteger. La receta como texto Sí. escrito, las cuestiones técnicas que involucran algún tipo de dispositivo para, ¿no? Se puede patentar. ¿Sí? Y Uy, el aroma que viene, es terrible. las imágenes. Bueno, lo vamos a tener presente. Para Pero cuando hagamos un no libro. se puede, y yo creo que no se debe
Pero además no se puede, realmente materialmente es imposible registrar la estructura de sabor de un plato. Vos podés poner la receta, pero no podés registrar la estructura de sabores. Sería como muy difícil. No, es que no se puede directamente, es imposible. Es imposible, ese es mi tema de mi tesis anterior. Wow. Estás metido ahí como loca. ¿Cuándo sale esa tesis, No, Karina? ya salió, esa ya salió. Porque vos haces de todo, aprovechemos para contar. Sí. ¿A dónde te encontramos, Karina? Bueno. No estamos cerrando, pero de paso le pregunto. No, yo trabajo en Anchoita con Enrique Piñeiro. Me encargo de investigación, de desarrollo, de todo lo que es la pata argentina. Mucho producto argentino. Mucho producto argentino y también algunas recetas muy tradicionales argentinas en versiones, ¿no? Como ayornadas. Claro. Que Enrique se encarga del desarrollo, de ese desarrollo de los platos, y la verdad que está buenísimo hacer eso. Bueno, también estoy haciendo la tesis de doctorado, Wow. lo que te contaba antes, ¿no? Por un lado lo que se comía, por otro lado lo que se decía sobre lo que se comía. Y bueno, de todo, no sé, siempre estoy en algo. ¿No parás? Siempre ¿No parás? estoy en algo. Bueno, mira, la masa. Está buena la masa, ¿eh? Está buena la masa, amigo Figueredo. De entrada, obviamente tuvimos que agregarle más harina porque es muy difícil calcular exactamente. No vayas a ver el vaso de 1870, cuánto, el de Figueredo, Claro, cuánto justo medía. el vaso de Figueredo, sí. Pero Sí. te queda una masa que al tener tanta materia grasa, no solamente por los 300 gramos de masa de grasa que tiene, sino también por las yemas que le aportan y por la leche que le aporta, te queda una masa que está buena. Es más, hasta me animaría a que esta sea una masa para tarta. Para tarta dulce. Sí, para pastel también. Me agacho para pastel que de puedas fuente. ver la textura. ¿Ves? Que es muy maleable. Esto lo tapás, lo dejás descansar un ratito, haces bollitos, estirás y ya tenés las tapas listas. Que en general no solés estirarlas, pasa mucho como en el norte, estirarlas muy finito, sino que les dejás como de 2 milímetros, un poquito más gruesas, que contengan bien el relleno, que se la banquen, y también son más sabrosas. Porque las disfrutás, la masa, no solamente la masa contiene, sino que la masa aporta. Sí, claro. Hay mucha gente que se enganchó en este rato. Contanos, por favor, dónde estamos y hasta cuándo dura toda esta exposición de lo que se denomina la Semana de la Comida Histórica. De la cocina, no, de la comida. Las actividades son hasta el domingo 2, Sí. pero la semana, bueno, dura hasta el 9. Hay muchísimos restaurantes de la zona, ¿no?, que van a tener en su carta durante una semana platos hechos con recetas antiguas, reales antiguas, ¿no?, sacadas de textos históricos argentinos. Y hay de todo, la verdad que la selección que hicieron los restaurantes es re interesante. Y bueno, y se va a poder ver la muestra de toda la vajilla y los artefactos de cocina de nuestros próceres acá en el museo. Y algo que creo que no dijimos todavía es que de acá a 10 días más, hasta el 9, va a haber degustación, más que degustación, vos vas a poder, esto es en San Telmo, estamos llegando a toda la Argentina, pero en San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Hay unos 40 o más restaurantes, cafés, bares notables que han incorporado alguna de estas recetas históricas a su menú hasta el 9. Así que las pueden venir, disfrutar de un barrio hermoso, disfrutar de un museo maravilloso y disfrutar también del plato elegido. Capaz que estás comiendo algo que se cocinaba en el 1870 como estamos haciendo nosotros ahora. Tapas grandes. Tapas grandes. Sí, Grandes estas. sí, tapas grandes. Sí. Vamos a rellenar. Sí, la empanada porteña era grande. Permiso, ¿eh? Es una masa que con el sol, te aviso, Figueredo. Bueno, Te aviso, Figueredo no le tocaba cocinar al sol a Figueredo. A Figueredo no. Karina es una gran cocinera también, no la vamos a poner a repulgar, ¿eh? No, mentira. Igual estas las repulgaban, ¿el repulgue ya estaba en esa época? Sí. Así sí, como sí, repulgue sí. propiamente dicho. En España se llamaba repulgue desde el siglo XVII, una cosa así. Ah, mirá vos. Claro.
ahora no le dicen República. O sea, hay cosas que se perdieron allá y se conservaron acá. Y en libros encontrás la palabra repulgo, Sí, pero no como, en vez de decir repulgue, repulgo, no como verbo, el verbo de repulgar, yo repulgo, no, sino el repulgo. Sí. Porque lo decía mucho, ¿sabes por qué? Me acordé del gato Dumas, que él decía repulgo. Nada. Sí, encontrás repulgo. También sí. forma parte de la historia argentina, Sí, por supuesto. de la cocina argentina. Bueno, cierro acá con mucho cuidado, pensando en él, estoy atravesando 100 y pico de años y le estoy dando un abrazo a Figueredo. Y una palmada, no sé si tan... Te cuento livianita. una de Figueredo. Resulta que Figueredo se hizo muy amigote, pero muy amigote, de el payador del momento, que era Gabino Ezeiza, también afroamericano, porteño, nacido acá muy cerca de acá, ¿Sí? Periodista, un señor muy elegante, siempre impecable, que es el que inventa la payada urbana. ¿Sí? O sea, la payada del Del ámbito rural, es lo que dije yo, fue el primer rapero urbano, Qué loco. ¿no? Y hacían, y si vos ves la batalla de gallos, ¿Sí? ¿no? Dani Figueredo. Ves el reglamento de Gabino Ezeiza para sus batallas y era igual, exactamente ¿Ah, sí? igual. Pero resulta que estos dos salían mucho de noche Qué raro, ¿no? y Gabino, las Gabino. mujeres morían por Gabino. Porque ¿sí? además era un señor siempre impecable. El Gardel de la siempre, época. Era como, sí, previo al Gardel, de hecho. ¿No? Y bueno, y él hacía payada, milonga, cantaba lo que se llamaba estilos. Mirá. Y bueno, y esos dos juntos, un peligro. Gabino andaba con todas las cantantes de ópera del Colón y Caramba. Sarasa. Bueno, la rescaté. En un parece- momento parecía que moría la empanada. Difícil la masa, hay que decirlo. Sí, es difícil. Blandengui, esto si no lo haces con frío, cuesta. Porque es muy, bueno, acá estamos al sol también. Pero se pudo. Si pudimos así, vos podés hacerlo en tu casa, o por lo menos disfrutarlo a través de la pantalla Si de la podemos tele. con este sol, podemos, digo yo. Si puede con este sol, Se puede todo. se puede todo. Che, yo me voy a quedar repulgando esto. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, por favor, Karina Perticone. Eminencia de la cultura gastronómica argentina. En Twitter, Caripert. Caripert. En Instagram, Karina Perticone 6. Y te traje de regalo mi tesis de maestría, que es Cocina, Cuisine y Arte, donde hablo Gracias. for you. Es una grosa total. Aprendemos mucho, la seguimos, nos divertimos porque es picante, Twitter es picante. No, Twitter es... Y seguiremos, por supuesto, recurriendo a ella cada vez que tengamos dudas gastronómicas existenciales. Gracias, No, por Karina, favor. querida. Vengan al Museo Histórico Venga. Nacional, acá en el Parque Lezama. Es un lugar Bellísimo. 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 Obviamente hay historia pura y está aquí está sucediendo la semana de la comida histórica. Disfruten de todo esto. Nosotros nos vemos la próxima. ¿Nos quedamos comiendo empanadas, Karina? Dale, sí. Estas están calentitas, ¿eh? Sí. Ah, pará, no me respondiste algo y con esto cierro. ¿Qué? ¿Se horneaba o se freía principalmente? Acá en Buenos Aires, a fin del siglo XIX, horneada era que tenía como más prestigio. Bien. Freír en grasa era mucho más barato y siempre lo más caro es lo de mayor prestigio. No estamos inventando nada nuevo. En los libros pero- aparecía horneada. Sí, sí. Resolvimos la incógnita. Gente, hasta la próxima. Excelente, felicitaciones Juan por ese móvil genial y peso enorme. A Karina Perticone, síganla, es una